iniciamos con las informaciones, ya se lo habíamos adelantado, se encuentra junto a nosotros la diputada por la Araucanía, Andrea Parra, del Partido por la Democracia. Diputada, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, estoy muy bien. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuenta con una amplia trayectoria política, fue diputada previamente durante ya 2 periodos, además fue gobernadora de la provincia de Malleco, concejala de Angol y hace un par de años asumió como delegada provincial de Malleco. Finalmente, este 11 de marzo vuelve a asumir como diputada por la Araucanía. Queremos conversar varios temas contingentes en materia política, evidentemente hay harto que poder abordar, pero queremos comenzar preguntándole, diputada, cómo asume este cargo, cómo ha sido el desafío finalmente, hace ya un par de semanas que asumió como diputada, ¿cómo ha sido el proceso? Bueno, ha sido bien entretenido en realidad, desde la campaña inclusive, porque, bueno, me tocó hacer una campaña, yo diría que un poquito más que austera, porque hubo que pedir platita prestada para poder meterse en este cuento, y en estas campañas que son, digamos, de territorios tan grandes, obviamente el tema económico influye. Entonces, mientras nosotros hicimos campaña con 20 millones de pesos, tuvimos que enfrentar contendores que ni siquiera duplicaron, sino que probablemente invirtieron más de 10 veces lo que uno tenía. Así que eso ya fue entretenido. Y fue una campaña muy bonita, de mucho sacrificio, de mucho trabajo territorial. Y una vez que partimos hace algunos días, ha sido toda una sorpresa incorporarse a un congreso muy distinto al que yo conocí en el periodo anterior en que estuve, porque las dinámicas son distintas, son muy intensos, hay más que debate, muchas veces se transgreden aquellas líneas de respeto mutuo, eso no me ha gustado mucho. Pero bueno, es la realidad que tenemos, es el mundo distópico que estamos viviendo y hay que enfrentarlo de la mejor manera posible. ¿Eso más que el periodo anterior? Bueno, definitivamente por lejos. O sea, la verdad es que es un espectáculo cada vez que estamos en sala, porque ahí muchas veces tenemos grupos que se aplauden a sí mismos y se gritan y pasan rápidamente, digamos, del debate político al insulto. Cosa que a mí me sorprende mucho porque yo creo que hay ciertos mínimos comunes que tenemos que conservar. Uno puede ser adversario político y ser muy duro en sus diferencias, pero de ahí a pasar al insulto ya es un tema que me parece que es muy complejo. Y eso, perdón, sí, solamente para cerrar, ¿eso puede ser porque quizás es un periodo político con mayor tensión? No, yo creo que es el síntoma de la sociedad nomás. Pues sí, en definitiva todas las cosas que están pasando en estos días hemos visto, ¿no es cierto?, cómo en los liceos y en la escuela hay jóvenes que están entrando con armas. La verdad es que no es más que el síntoma de la sociedad. Sí, yo lo he dicho muchas veces, el Congreso muestra lo que hay en la sociedad. Hay, por decirlo de alguna manera bien caricaturesca, pero hay gordos, flacos, altos, chicos, personas cuerdas, personas poco cuerdas. Hay de todo. Y en estas 2 o 3 semanas que usted ya lleva asumiendo este rol, que ya conoce perfectamente por su historia también y su trayectoria diputada, ¿cómo ha visto en estas primeras semanas la instalación del nuevo gobierno del presidente José Antonio Kast, que no ha estado exento de polémicas desde probablemente el día 1? Bueno, tengo que decir que ha sido también una sorpresa, porque cuando vimos la instalación de la oficina del presidente, uno presentía, olía que había de alguna manera un diseño, vimos un presidente electo muy instalado en la lógica del estadista, preparándose previamente, una cuestión que no habíamos visto antes, porque en realidad los presidentes electos lo que hacen habitualmente es descansar unos días antes de partir, pero aquí hubo prácticamente 1 mes, 2 meses, digamos, donde la oficina, la OPE, trabajó y el presidente también, por lo tanto uno imaginaba y presuponía que todo aquello que respondía también a algún diseño. Pero la verdad las cosas es que cuando se asume el gobierno, aflora el espíritu más profundo republicano, del Partido Republicano, que mueve, digamos, al presidente, y lo que yo veo ahora es un gobierno profundamente sobreideologizado,
que nos ha inundado de cambios y de propuestas que a mi entender bastante extremas, y que tienen un costo social además muy importante. Entonces estoy preocupada, para serte bien franca, porque hay poco diálogo, incluso cuando hemos estado en comisiones para poder dialogar algunos temas. La verdad es que particularmente los parlamentarios de ese sector son muy agresivos, muy agresivos, no siguen las reglas comunes de respeto mutuo y de ese sector. No puedo generalizar que todos sean así, pero me ha llamado la atención, tengo que decirlo con mucha franqueza, esa impronta tan sobre ideologizada que ha mostrado este gobierno y que responde también, entiendo yo, a un diseño, porque han intentado instalar, ¿no es cierto?, que aquí todo el mundo se robó todo, cosa que solamente está en el discurso, pero que no hay ninguna denuncia en ninguna parte, digamos, de nada. En fin, o sea, son cosas que yo siento que ahí se han traspasado hartos límites. Sin embargo, diputada, la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo es muy importante, sobre todo para sacar adelante proyectos, leyes, más aún en materias bien sensibles y complejas y que actualmente, o a la cual nos vemos enfrentados diariamente en nuestro país. ¿Qué oposición van a hacer en este nuevo periodo, en este gobierno de José Antonio Kast? Y también aprovecho de preguntarle de inmediato, las negociaciones que han tenido con el Partido de la Gente, entendemos también, y con esto quizás le sumo otra pregunta, que hubo una negociación de la actual oposición con el Partido de la Gente para la presidencia de la Cámara bajo Pamela Giles, que finalmente eso no resultó porque hubo algunos votos que se desviaron aparentemente a último minuto. ¿Qué oposición van a hacer y cómo ven el futuro legislativo teniendo en consideración la importante cantidad de parlamentarios del Partido de la Gente? A ver, yo suelo ser extremadamente sincera, no sé si eso políticamente es tan correcto, pero la tiene aquí, como pero la verdad es bueno que el Partido de la Gente para mí es un misterio, porque la verdad las cosas es que uno, cuando hace política, uno tiene que tener algún tipo de sustento ideológico. Y esta frase que suena tan bonita, que no eres ni facho ni comunacho, digamos, es una frase que la verdad es que se sostiene poco en el tiempo, porque uno tiene que tener una mirada respecto de el mundo que le rodea y qué es lo que espera y qué es lo que quiere. Yo veo ahí una amalgama de personas, ahora que he podido conocer a varios, que son muy distintos unos de otros y que no quiero ser ni bruja ni nada, pero creo que esa amalgama va a pasar lo mismo que lo que pasó en el periodo anterior. Yo creo que no van a juntar ni pegar, en algún minuto se van a desarmar. Veo personas como Javier Olivares, que es muy de extrema derecha, casi pinochetista diría yo, con otros que están entre, ¿no es cierto?, los misterios cósmicos como el Dr. File, y otros que en definitiva están en roles menos conocidos y que son mucho más pausados, más. Entonces no veo yo cómo van a lograr mantener esa unión. Respecto del acuerdo administrativo, porque era un acuerdo político, efectivamente llegamos a un acuerdo de repartirnos comisiones y teníamos los votos para hacerlo, al menos en la teoría, con el PDG. Y la verdad es que para la bancada del PPD era un acuerdo muy, muy bueno, porque logramos comisiones muy importantes, pero bueno, tuvimos a Felipe Camaño y a Jaime Mulet, que eran miembros de la bancada de la ADC, que no cumplieron los acuerdos, que ellos, digámoslo, hicieron sus negocios personales, porque Felipe Camaño negoció la vicepresidencia, y Mulet negoció la presidencia de la Cámara y otras cositas más, digamos, para ser bien franco. Entonces, bueno, uno se encuentra con personas que no cumplen los acuerdos, pero no por una convicción política, porque digamos lo que no tiene nada que ver con que les gustara o no les gustara Pamela Giles, tenía que ver más bien, ¿no es cierto?, con lo que consiguieron con la derecha. Ahí el ministro Alvarado logró pirquinear votos y no se logró. Y respecto a la segunda pregunta que tú me haces en relación a qué oposición vamos a hacer, bueno, la verdad es que un poco nosotros vamos a hacer la oposición que el propio gobierno construya. Y eso quiero ser súper clara en eso, porque si a ti te dan tú podés llegar con todas las ganas. De hecho, yo he dicho que he querido llegar, digamos, a colaborar, a aportar,
a no ser una oposición obstruccionista. Pero si a ti te están dando con el mocho del hacha, digamos, todo el día y te están pegando combos todo el día, la verdad es que es bien difícil que tú te pongas como Jesucristo a colocar, digamos, la otra mejilla. El trato ha sido, la verdad, no muy bueno hasta ahora. Y también por eso la dureza nuestra respecto de cuestiones que también tienen que ver con nuestras convicciones. O sea, cuando a ti te dicen, ¿no es cierto?, que eres un gobierno que va a hacer las cosas mejor y que va a centrar su esfuerzo, por ejemplo, en seguridad, un tema tan importante para la Araucanía, y que a los 5 minutos te están diciendo que te van a quitar 72.000 millones de pesos en seguridad, que van en directa relación con la cantidad de vehículos, con el personal, con la cantidad de cuarteles que necesitamos, con el plan Calle Sin Violencia, con el plan en contra del crimen organizado. La verdad es que uno no puede, o sea, es imposible estar de acuerdo con eso. Claro, ahora se dio pie atrás en eso. Sí, claro, se dio pie atrás, se revirtió, pero porque precisamente la oposición jugó un rol muy importante en esto, en decir, oye, pero esto es absolutamente inconsistente, tú no puedes sostener un discurso a favor de la seguridad, pero por otro lado quitar la plata, digamos. Sí. Solo para cerrar el tema de la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿qué le parece Jorge Alessandri? Yo a Jorge lo conozco hace mucho tiempo, de hecho compartíamos comisión de seguridad en el primer periodo, la verdad es que yo lo encuentro encantador, nunca tuve un problema con él, me relacioné siempre muy bien con él. Y fíjate que más allá de que el acuerdo administrativo no haya resultado, voy a confesar dos cosas bien indiscretas. Más allá de los acuerdos administrativos, a mí en lo personal me complica el tema de la Pamela, porque yo la conozco, buena persona, simpática, pero yo tengo cierta resistencia con este tema de farandulizar la política, y creo que me complicaba, quiero decirlo. Se daba también lo que comentaban también en su momento, ¿no? Cuando no resultó este acuerdo que ya tenían preestablecido, esto de no sabían lo que podían esperar de pronto cuando asumiera la presidencia de la Cámara. Había un poco de duda respecto a eso. ¿A quién, digamos, iba a rendir cuenta finalmente? Es que no le iba a rendir cuenta a nadie, pues si la Pamela funciona como la abuela, que es nomás, pues funciona para ella, para la tele, no tiene una línea política, o sea, tú la has visto en todos lados, digamos, desde apegar a republicanos hasta en su minuto apegar al Frente Amplio. Entonces, la verdad es que me es difícil prever lo que iba a pasar ahí. Y por lo tanto yo tengo que confesar, digamos, que a pesar de que estaba ordenada con mi bancada respecto del acuerdo administrativo, sentí un cierto alivio cuando finalmente no fue ella la presidenta de la Cámara. Y también debo confesar que me alegré de lo de Jorge. De hecho, lo felicité, lo conversamos, me alegra. Yo creo que es un tipo bien con harta prestancia, y bueno, lo apoyaremos todo lo que hay que hacer nomás, pues uno tiene que finalmente asumir los ejercicios democráticos que se dan, aun cuando estos no hayan sido de la mejor manera, pero bueno, y Jorge creo que es un buen tipo, no tengo el mejor concepto de él. Diputada, si hacemos una comparación respecto de las primeras acciones que ha tomado el gobierno de José Antonio Kast, que ha tenido también, como decía Francisco, varias críticas, si lo comparamos con las primeras acciones que tomó en su momento el gobierno de Gabriel Boric, ¿considera que el gobierno de Gabriel Boric actuó de mejor manera? ¿Fue un buen gobierno a su juicio? Es que yo creo que contestar eso es una visión muy simplista de decir. Yo creo que todos los gobiernos tienen luces y sombras. Para nadie es desconocido que quienes formamos parte del socialismo democrático en términos políticos fue difícil la relación con particularmente el Frente Amplio y esta teoría del inicio del gobierno de Giorgio de los anillos, ¿no es cierto?, donde nosotros ocupamos un rol ni siquiera secundario, terciario, éramos como los invitados de piedra, digamos, y que finalmente, incluso que mismo en la región, estos invitados de piedra tuvieron que hacerse cargo de las delegaciones y de muchas otras cosas. Eso no es un misterio para nadie, no estoy diciendo nada que no se haya corroborado en la realidad.
Y insisto, todos los gobiernos tienen luces y sombras, pero creo que hubo una evolución de parte del gobierno del presidente Boric en términos, ¿no es cierto?, de que se acercó más al socialismo democrático, que entendió que habían cuestiones que eran urgentes, los temas de seguridad, que no solamente hacía falta un discurso, sino que comprometerse con recursos. Y compararlo con el gobierno del presidente Kast, que lleva 20 días, yo sigo dándole el beneficio de la duda. No me ha gustado para nada lo que he visto en estos 20 días, quiero decirte. Creo que ya hay ahí una diferencia muy importante. O sea, cuando en su minuto el presidente Boric se vio enfrentado a la guerra de Ucrania, con el alza intempestiva, ¿no es cierto?, del precio del combustible, él tomó una decisión política que era, ¿no es cierto?, aplicar el MEPCO y morigerar, ¿no es cierto?, el impacto en las familias chilenas. Sin embargo, aquí tenemos un presidente que toma otra opción, y la verdad es que el discurso de que la caja estaba vacía... Hoy día, de hecho, se emitió una información oficial que da cuenta de que el gobierno habría dejado más de 3.600 millones de dólares en la caja chica, dando luces de que el discurso que se ha planteado, que estaba vacía la caja, no era tan así. Es una información oficial. O sea, se cae completamente el discurso de la caja vacía y de esta horda de fanáticos, ¿no es cierto?, que dicen que se lo robaron todo. Es un discurso instalado, digamos, en la opinión pública, porque en la política siempre se busca un enemigo para poder combatir. Pero yo creo que no hay gobiernos que sean completamente buenos ni completamente malos. Yo creo que hay que ir viendo cómo van evolucionando las cosas. Creo que este gobierno tiene un diseño, ha tomado una opción ideológica, que es traspasarle el costo a la clase media y a la clase más vulnerable. Yo no la comparto. Pero estuvimos ahí, ¿no es cierto?, como bancada, a propósito de lo que tú preguntas, Cata, de qué tipo de oposición vamos a hacer. Ahí estuvimos para probar todas las medidas de mitigación. Es más, nuestra bancada, y para ser justos con la bancada de la Democracia Cristiana, negociamos con el ministro Quiroz y Alvarado que se incluyera en las medidas, ¿no es cierto?, de mitigación a las pymes y a los transportes escolares. Eso es público. Y estuvimos ahí para mejorar incluso esas medidas de mitigación, y siempre vamos a estar para aportar, sin duda, pero también para decir que no en las cosas que no estamos de acuerdo. Usted acaba de decir, ¿no?, que en estos 20 días no le ha gustado lo que ha visto, por supuesto dando también el beneficio de la duda, digamos, a lo que viene, pero esta instalación de los conceptos como el gobierno de emergencia o un estado en quiebra, que han sido desaciertos que han sido de conocimiento público, cuestionados incluso por aquellos partidarios, ¿no?, del gobierno actual. ¿Qué opinión le merece la instalación de este tipo de conceptos a la hora de gobernar también, ¿no?, entendiendo la responsabilidad que eso implica? Bueno, eso responde, y vuelvo a insistir, a un diseño que tiene el gobierno, que está excesivamente sobreideologizado. Y lo quiero resaltar porque aquí hay una línea que se va a seguir, y es, ¿no es cierto?, que paguen los costos la población en general, pero una dinámica distinta vamos a tener con los amigos. O sea, yo quiero recordarles a ustedes las críticas que se hicieron al inicio del gobierno cuando se nombraban las embajadas a los amigos de... ¿Y qué es lo que hemos visto en estos días? Aparte de estar inundados con información. O sea, Diego Paulsen se va a una embajada, Miguel Mellado se va a una embajada, Francisco Chaguán se va a una embajada, no sé quién más, creo que le ofrecieron a Henry Leal también una embajada. Él no se quiere ir, pero lo quieren mandar lejos para que después no tener competencia los parlamentarios que hoy día están electos. Amigos, o sea, ahí no hay ni una persona de carrera diplomática. Entonces yo diría que estos días lo que hemos visto es la contradicción absoluta respecto de lo que se dice con lo que se hace. Y eso a mí incluso me ha llamado mucho la atención, porque está bien, ya hubo un par de cositas, digamos, pero tú no puedes, ¿no es cierto?, prácticamente en todo lo que estás informando, contradecir tu propio discurso. Le recortáis, ¿no es cierto?, el presupuesto de seguridad. Dicen, ¿no es cierto?, que va a ser prioridad para este gobierno el tema del cáncer y en fin, las mujeres y todo esto.
y la ministra Marín, que por lo demás está desaparecida porque tú no la ves por ningún lado, lo primero que hace, ¿no es cierto?, es cortarle la cabeza a una funcionaria que está con un cáncer de mama triple negativo y hasta ahí nomás llegó el discurso, digamos. Entonces, la verdad es que la inconsistencia ha sido brutal. Y obviamente uno tiene que estar ahí alerta. Yo también quiero decirte, y con mucha franqueza, que para la oposición igual nos hemos llegado a marear un poco con todo esto. Ha sido un poco complejo, porque están en esta teoría claramente de invadirnos con cosas, pero bueno, en algún minuto nos ordenaremos. Y nos ordenaremos no solo para criticar, sino que también, como lo hemos hecho hasta en estos pocos 20 días, para apoyar y mejorar aquellas medidas que puedan ayudar a la ciudadanía. Vámonos un poco al ámbito más local, diputada, la región que usted representa, que es la región de la Araucanía. Lo decíamos en la presentación, usted también fue delegada provincial de Malleco, actualmente se nombra a Víctor Manoli, sabemos que bien lo conoce también a Víctor Manoli. Le quiero preguntar qué le parece el nombramiento, si es una persona idónea, teniendo en consideración que usted conoce la provincia de Malleco, que es de esa zona particularmente, y también le aprovecho de sumar la siguiente pregunta. A su juicio, según lo que usted ha podido recorrer en campaña particularmente, ¿cuáles son las principales urgencias de Malleco, aparte de la seguridad, que es algo que ya es conocido públicamente y que la gente sigue exigiendo mejorar? Mira, yo no soy quien para decir si el Tito Manoli es una persona idónea o no. O sea, yo entiendo que todos los gobiernos, cuando nombran en los cargos, hacen una revisión, digamos, de las personas. Pero sí tengo que confesar que me llamó la atención su nombramiento. Particularmente porque él tuvo mucho conflicto en su partido de origen, que era Renovación Nacional. De hecho, se fue de Renovación Nacional. Y tuvo ahí unos acercamientos con la UDI que después no sé en qué terminaron. Era una cosa como rara, porque habitualmente esas cosas. Lo que reconozco del Tito, que él ejerció el cargo de intendente, ejerció el cargo de delegado, por lo tanto es un hombre que tiene experiencia, digamos, no va a llegar a improvisar ni nada de eso. Pero sí me sorprendió porque lo que uno escuchaba en la previa, digamos, es que sonaba muy fuerte el nombre de Jorge Ratjeff y de Luis Calderón. Y en ambos casos, yo los conozco a ambos, la verdad es que me parece que son personas muy dadas al diálogo, me parecían buenos nombres. Entonces yo me pregunto un poco qué pasó aquí, que se descartaron estos dos buenos nombres. Por ahí se dicen muchas cosas, digamos, a uno le dicen desde la vereda del frente que fue una manera de bloquear a Jorge Ratjeff para que no esté presente en el territorio y no se proyecte como para la próxima parlamentaria como nuevamente candidato a diputado. Y yo espero que no sea así, porque la verdad las cosas es que uno no puede eliminar a los competidores por secretaría, como tampoco me gustaría ver al Henry Leal con todos los votos que sacó y que tuvo, que lo manden, no sé, a la China, a Portugal, a una embajada, como entiendo que le han ofrecido, porque es legítimo que esas personas logren competir y no hay que sacarlo. O sea, no puede ser que quienes estamos electos tengamos tanto miedo en competir que lo intentemos sacar por secretaría. Yo espero que eso hayan sido solo rumores y que no haya sido. Le deseo de verdad al Tito Manoli la mejor de la suerte. Y respecto a lo que tú me preguntas, la necesidad de Malleco, bueno, yo diría que hartas cosas, son muchas cosas, porque hay una brecha importante, no solo en Malleco, sino que en Araucanía Norte, que es el territorio que me toca representar. Y yo diría que una de las cosas que a mí me preocupa es la falta de inversiones grandes, ¿ya? En general, las inversiones grandes han estado situadas o en la capital de la región o en Cautín. Pero yo creo que hay que mirar hacia el futuro, hay que pensar primero, ¿no es cierto?, en grandes inversiones en torno al agua. El cambio climático se vino a instalar en la región de la Araucanía y por lo tanto hace mucho rato ya, por lo menos 2 o 3 gobiernos que abandonamos las obras de grandes embalses. Esta es una región agrícola y tenemos que darle la importancia que tiene respecto de aquello. Y también obras como pensar por lo menos, y eso yo lo conversé con el delegado regional el día de ayer cuando tuve audiencia con él,
pensar en iniciar por lo menos los estudios, ¿no es cierto?, de una doble vía entre el paso Pinochado, que es el segundo paso más importante y que más recursos le genera al fisco en este país en cuanto al paso de camiones. Una doble vía, porque cada vez que tienes un accidente entre Lonquimay y Victoria, y se te bloquea la ruta, y como tienes mal tiempo además, no puedes ni siquiera pasar las ambulancias. Entonces, eso por decirte algunas cosas, porque ¿para qué vamos a hablar de la conectividad digital y de muchas otras inversiones que creo que hay que mirar con particular acuciosidad? Sin duda, muchas brechas que quedan hoy día por corregir, ¿no? No solamente en nuestro país, sino que particularmente dentro de la región de la Araucanía. Queremos agradecerle, diputada, por venir a conversar hoy día gentilmente con nosotros aquí a Pauta Informativa. Desearle mucho éxito, por cierto, en su gestión. Gracias. Y bueno, nos seguiremos encontrando siempre aquí su casa para venir a conversar. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, con esta interesante también y grata conversación, nosotros nos vamos al primer corte aquí en Pauta Informativa. Quédese con nosotros, volvemos en breves minutos más.